¿Alguna vez se ha sentido inseguro de cómo llegar a una persona? ¿De cómo decirle algo a una persona? ¿De cómo expresarle su corazón o una noticia a alguien? ¿Alguien se ha visto que no sabe cómo acercarse? Bueno, pero también alguna vez alguien se ha acercado a usted y como se acercó a usted, usted sintió que esa persona, la forma que usó para acercarse a usted fue inapropiada. Yo creo que hemos sido tanto de los que no hemos encontrado tal vez cómo acercarnos en algún momento, pero también hemos sido personas que nos hemos sentido de alguna manera molestas algunos en algunas oportunidades por la forma como nos han abordado, o tal vez entristecidos, o tal vez asombrados por la forma como nos abordó alguien, como se nos acercó alguien. Mis amados, más exactamente el 3 de marzo yo me encontré así. Así me encontré. No entendía cómo alguien había podido acercarse para decirme algo tan cruel y tan duro. Y eso entró en mi corazón y yo no podía procesarlo. Y en los días siguientes, o inmediatamente en lo que avanzó de este tiempo, empecé a tratar de acercarme a Dios para hacerle saber cómo yo me sentía. Y en medio de esa verdad, de haber sido abordada de una manera y de saber cómo ahora yo me acercaba a Dios, entré en mucha dificultad. Entonces fui a la palabra. Y en medio de mi querer acercarme al Señor, encontré este relato de las Escrituras. Y encontré en él 3 formas de acercamiento, pero una sola forma de acercarme correctamente a Él. Leamos las Escrituras. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. En este relato vamos a ver por lo menos 3 clases o 3 clases, sí, porque grupos, bueno, 3 grupos de personas, puedo decirle. 3 grupos de personas que vinieron a Jesús, se acercaron a Jesús. Pero entre los 3 grupos de personas que se acercaron a Jesús, solo uno se acercó correctamente. Solo un grupo se acercó correctamente. Y lo que yo hoy quiero compartir con ustedes y con seguridad, en la seguridad y en la tranquilidad de saber que Dios quiere hablarnos a todos, porque todos necesitamos. El objetivo es que hoy usted y yo entendamos que hay una manera correcta de acercarnos a Cristo, siempre. Porque Él siempre está ahí, porque Él siempre está disponible, porque Él siempre, por lo menos hasta que Él venga, Él estará disponible para que nosotros nos acerquemos. Porque Él no está lejos, Él se ha acercado, Él se ha acercado. Lea conmigo en voz alta. Dice la palabra del Señor así. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron a él. Mire quiénes vinieron. Atentos ahí porque aquí está el asunto. Vinieron a él unos
trayendo un paralítico, y que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó, ¿cuándo? Enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificando a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En el relato bíblico nos hace una exposición clara y nos muestra, y si usted lee unos versículos antes, en este relato que hace el evangelista Marcos, en el capítulo 1, hay una expresión consecutiva. Capítulo 1, versículo 40, yo se lo leo, dice así: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Qué hizo el leproso? Fue a él, se acercó a él. Pero luego avanzamos en el capítulo 2, el versículo 13, dice así: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y él les enseñaba. Anterior, en el capítulo 1, versículo 37, dice: y hallándole le dijeron todos te buscan. Y cuando empezamos la lectura de este capítulo 2, en sus primeros versículos, dice que él llegó otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que él estaba en casa. ¿Y qué sucedió? Dice que inmediatamente se juntaron muchos. O sea que muchos se acercaron a donde estaba Jesús. Sí hay una constante de acercarse a Cristo. Sí hay una constante de que muchos quieren acercarse a Cristo. Pero hoy la palabra nos quiere conducir que en medio de esos muchos que quieren acercarse a Cristo, hay quienes se acercan con motivaciones incorrectas. Hay quienes se acercan de una manera que no es la indicada, pero que hay quienes se acercan de manera correcta a los pies de Cristo Jesús. Quiera el Señor hoy hablarnos y que nosotros tengamos una disposición para entender cómo acercarnos a Él. A veces en medio del abatimiento y de la angustia, en medio de los problemas, en medio de la estrechez, en medio de cualquier circunstancia, de la índole que sea, queremos acercarnos a Él. ¿A cuánto les ha pasado que cuando sienten peligro, cuando sienten problemas, dicen por lo menos: ay Dios mío, ayúdame? Pero la pregunta sería, antes de que estuviéramos al frente o frente a esta situación, ¿será que en todo momento estaríamos diciendo: Señor, mírame, Señor, voy, Señor, esto, Señor, lo otro, Señor, acá, Señor, allá? ¿O simplemente nos levantamos y vamos y hacemos y venimos y traemos y
Suele suceder, ¿no? Bueno, acercarnos a Cristo debe ser una práctica de todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Y en todo el día también poder desarrollarlo. Mis amados, entonces aquel día yo quería acercarme al Señor. Y cuando fui a hablarle a Él y a decirle, mis ojos fueron a la palabra y entendí lo que el Señor quería enseñarme en medio de aquel día. Y hoy quiero contarles entonces a través de las Escrituras quiénes estaban en ese relato acercándose al Señor. Estaba una gran multitud, muchos, tanto que la casa se llenó y que no había por dónde, gente por todas partes y no había cómo más, no había cómo ingresar más nadie en la casa. Bueno, dentro de los que ingresaron, que fueron a buscar al Señor a la casa donde Él estaba, estaban también unos hombres de la ley, ya lo leímos, ¿sí o no? Los escribas, gente con conocimiento de las cosas escriturales, de las cosas espirituales, si pudiéramos decirlo así, gente con conocimiento. Bueno, ellos lograron entrar y estar cómodos. Ellos lograron entrar y estar cerca. Ellos lograron estar con mucha parte de la multitud y estar muy, pero muy cerca al Señor. Pero el relato bíblico solo nombra a los que estaban allí como una multitud y todo. Y se detiene a hablarnos de una manera especial de quienes se acercaron correctamente a Dios. Y el tema es correctamente cerca. Correctamente cerca. Quien se acerca correctamente a Cristo experimenta sus beneficios. Cuando fui a la palabra, entonces entendí que el todo no es correr. Hay que acercarnos correctamente a Cristo. Hay que volvernos a Cristo de una manera especial. Y tomaré entonces como referencia a los 4 hombres que llevaban ¿a quién llevaban los 4 hombres? A un paralítico. 4 hombres que cargaban a un paralítico. Y lo primero que encontré, el primer beneficio que encontré de aquellos que se acercaron correctamente a Cristo Jesús, lo vemos en el versículo 5, en la parte primera. Aunque ya ellos habían hecho una cantidad de cosas que describe las Escrituras, yo quiero centrarlo en el primer beneficio que aparece cuando nos acercamos correctamente al Señor. La palabra dice así en la parte A. Al ver Jesús la fe de ellos. Hasta ahí. ¿Cómo se acercaron los 4 hombres con el paralítico? Con fe. Dígale que está a su lado. Hay que acercarnos a Cristo con fe. No importa si usted tiene afán. Usted y yo nos tenemos que aprender a acercar a Dios en fe. Porque si es solo por afán, cuando no tengamos afán, ¿qué pasa? Lo que sucede siempre. No nos acercamos a Él. Pero si usted y yo aprendemos a acercarnos correctamente al Señor en fe, entonces Él será el punto, el objetivo, día, mañana y noche, lunes a viernes, sábado, domingo y de enero a diciembre. Porque Él es todo. Él es todo. Mis amados, lo que registra el escritor es que estando Jesús en una casa con muchísima gente, muchísima, no eran un montoncito, era una multitud. Cuando la expresión multitud se da es porque supera la capacidad de ser contados con los dedos y de alguna manera con un registro rápido. Multitud, son muchos. Y al Señor ya lo seguían muchos. Al Señor ya se le acercaban muchos.
Ya el Señor estaba desarrollando su ministerio sobre la tierra y ya había hecho obras, milagros, y ya la fama del Señor Jesús se había regado. Y por eso tan pronto el Señor regresó y la gente oyó, ¿qué hicieron? Tratar de acercarse donde Él estaba. Mis amados, pero en el relato bíblico está explícito la realidad de 4 hombres y un hombre enfermo o paralítico. Dice la palabra entonces que al ver Jesús la fe de ellos, lo que nos indica es que el que se acerca correctamente a Dios tiene su atención. Ese es el primer beneficio. Mis amados, Dios no está obligado a poner sus ojos sobre nosotros. Él es Dios y Él mira a quien quiere. De hecho, las Escrituras dicen que Él mira de lejos ¿a quiénes? A los altivos, porque Él puede mirar como quiere. Pero aquí en el relato bíblico dice que al ver Jesús la fe de ellos, entonces se posó y su atención estuvo centrada en la vida de estos que estaban acercándose correctamente a Él. La atención tiene que ver con ser vistos, con ser observados, con ser aceptados y con no ser ignorados. El miércoles estuvimos hablando acerca de la verdad absoluta de la obediencia. ¿Ustedes creen que Dios oye todas las oraciones? No. Las Sagradas Escrituras dicen que Él oye la oración de los que han aprendido a obedecer. Y por si entran dudas, no se trata de que yo hago obras y Dios hace porque yo estoy haciendo obras. No, se trata de que Dios dice cómo funciona el mundo, el reino de los cielos en la tierra y cómo funcionamos nosotros como suyos en la tierra. Amados, el recurso indispensable e infalible para acercarme correctamente a Dios es por medio de la fe. Por medio de la fe. A propósito, la fe no es algo que yo poseo de manera innata. No es que yo tenga mucha capacidad y por eso yo tengo fe. No, la fe es un don de Dios. De Él viene la fe. De Él viene la confianza. De Él viene todo lo que necesitamos nosotros. Amados, así que la palabra del Señor nos hace ver que solo una fe genuina nos conduce correctamente a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Hebreos 11:6 dice de manera clara y de manera radical cómo es la forma como nos debemos acercar correctamente a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Pueden leer conmigo en voz alta? A la voz de 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi pregunta, ¿qué vio Jesús en los hombres, en los 4 hombres y en el paralítico? ¿Qué es lo que él vio? Fe. La pregunta sería, ¿eso mismo no lo vio en los escribas que estaban allá adentro? ¿En la multitud que estaba allá adentro? No, no vio lo mismo. Estaban cerca, pero no correctamente. Estaban ahí, pero no bajo las condiciones de Dios. Volvemos a leer el versículo 6 para poder procesarlo. Dice así, 11:6 de Hebreos, Emanuelito. Vamos a leer en voz alta. Yo creo que le vamos a dejar el privilegio a los señores, a los hermanos, y nosotras escuchamos. A ver, adelante a la voz de 3 los jóvenes, señores que están en este lugar. 3.
Es necesario que los que se acercan a Dios crean. Y el creer no es solo decir, sí, yo creo que Dios existe. No, todos aquí sabemos que el creer tiene que ver con alinearnos a su voluntad, con obedecer su voluntad, con caminar en su voluntad, con conocer día a día y someternos a su voluntad. Eso quiere decir creer. Mis amados, la fe produce determinación, la fe produce renuncia, la fe produce rendición, la fe produce perseverancia y la fe intensifica la búsqueda. Eso hace la fe. La fe produce que en mí se intensifique realmente la dependencia de Dios y la búsqueda cercana, el querer estar cerca a Dios en todo lo concerniente. Mis amados, si nosotros pudiéramos mirar en el relato bíblico, podemos observar a qué los llevó la fe de estos hombres, hasta dónde llegaron, qué estuvieron dispuestos a hacer. Dice las Escrituras que cuando vieron la multitud, ellos no dijeron, no, todo lo que hemos caminado con este. Hermanos, para esa época no habían carros. Tenemos que entender la dimensión de la demanda de la época. No habían carros, no habían tampoco motos eléctricas, ¿no? Ahora tan fácil. Las calles eran muy seguramente polvorientas. Y no había una silla de ruedas, no había muletas, no había una camilla con rodachines. Lo que yo alcanzo a imaginar es que ellos se habían hecho de una camilla lo más artesanal de la época. Lo más artesanal de la época. Y yo me imagino que el hombre que había estado, el relato bíblico no dice si nació así, si perdió su movilidad en el tiempo, no registra a detalle cuál fue la situación, no dice que fue de nacimiento, por lo menos en Marcos no lo detalla. Así que ya era un hombre, no dice que era un niño, un hombre, hecho y derecho. ¿Qué tan fácil sería cargar al hermano Yair en una camilla? Se necesita mucha fe. Es más, aunque fuese muy delgado, voy a mirar uno bien delgadito. Ramfi puede tener una estatura como la de Ramfi, claro. Ramfi, aunque fuese muy delgado como Ramfi. Hermano, Ramfi pesa. Bueno, es necesario que usted dimensione, porque a veces leemos tan de largo que ni siquiera alimentamos la fe, porque ni siquiera leemos, profundizando la verdad que está ahí inserta. Una camilla sin comodidad ni para el enfermo ni para los que cargan. Bueno, llegaron. ¿Cuánto habrían caminado para llegar hasta ahí? No me pregunte porque el registro bíblico tampoco lo dice. Porque el registro bíblico quiere hacernos saber lo que es importante para nosotros hoy día. Si nos hablara de muchas cosas, usted dice, pues hoy día no tenemos esos problemas porque está policlínica, están las sillas de ruedas, No, hermano. La Biblia quiere enseñarnos la verdad trascendental. Bueno,
Además de que había mucha gente, ya ellos tal vez venían cansados de trastear con el hombre. No dice si son familiares, ¿no? Si son amigos, dice 4. Pero con seguridad si esos 4 vinieron solícitamente a traer y acercar a ese hombre a Jesús, algún vínculo habían tenido durante un tiempo. Porque le cuento una cosa, si a ustedes yo los contratara para que llevaran de aquí a la avenida un bulto, cada uno a sus lomos, pero llegando aquí al portón, encuentran que yo me fui y le puse candado a la chapa, porque me olvidé que ustedes iban detrás de mí. ¿Ustedes qué hacen? Pues le descargamos los bultos aquí a la pastora y será hasta la próxima. No estoy diciendo que ustedes son irresponsables, ciertamente no. Pero ellos miraron el bulto que traían, miraron la multitud y ellos dijeron: para atrás, nada. Esto lo coronamos porque lo coronamos. ¿Tuvieron obstáculos? Muchos. Hermanos, y ante los obstáculos no se rindieron. Ante los obstáculos buscaron insistentemente acercarse a Jesús. Y ante los obstáculos hicieron todo lo necesario por acercarse a Jesús. ¿Sabe qué los movía? Y usted puede decir: pero fe, si apenas Jesús. No, ya ellos habían oído. Con seguridad ya ellos habían escuchado lo que este Jesús estaba haciendo. Ya ellos habían experimentado algo también. Ya la multitud que se había amontonado en la casa y que había obstaculizado el ingreso de otras personas también habían escuchado y también querían acercarse a Jesús. Los escribas habían leído las escrituras, pero estaban en alguna disposición totalmente contraria en su acercamiento a Jesús. ¿Qué hizo la diferencia entre esos 3 grupos? La diferencia es que acercarnos genuinamente a Cristo es posible. Contra todo pronóstico, hermano, contra todo pronóstico. Ellos, dicen las escrituras, en el detalle que da, porque me gusta mucho que no detalló cuánto caminaron, que todo lo que les costó, pero resulta que cuando ya se encontraron con el obstáculo, ahora sí empieza a describirnos qué hicieron. Versículo 4 de ese mismo capítulo 2. Mire lo que hicieron. Versículo 4. Marcos 2, 4. Y como no podían acercarse, ¿cuál era el tema? Ellos querían ¿qué? ¿Cuál era el impedimento? Poderse acercar. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, entonces dice, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué hace usted con los obstáculos cuando quiere acercarse a Cristo? ¿Qué hacemos cuando vamos a ir a buscar a Cristo como me pasó a mí? ¿Qué hacemos? ¿Desistimos? ¿Qué hacemos? ¿Nos frustramos? ¿Qué hacemos? ¿Renunciamos? ¿Qué hacemos? Decimos, bueno, no es la voluntad de Dios en este momento. Porque así somos. Yo iba a ayunar este sábado, pero
se me presentó un inconveniente, entonces la voluntad de Dios es que no. Yo he escuchado cosas locas como esas. No es la voluntad de Dios que nos acerquemos a Él. Si Él mismo dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él mismo lo dice. Mis amados, y sí, para mí fue un mensaje directo para que quitara de medio de mí los obstáculos que me querían poner a tener dificultades para acercarme a Él. Mis cuestionamientos, mis justificaciones, mis derechos, mis preocupaciones, lo que creo justo para mí. Pero ellos superaron todos los obstáculos. Mis amados, para acercarnos hoy genuinamente a Cristo, tenemos muchos obstáculos. Y siempre, 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 el acercarnos a Cristo tendrá sus enemigos, tendrá sus barreras. Tal vez para ir a hacer lo que no es agradable a Cristo, eso se nos facilita. Es más, nunca falta quien lo ayude a uno, quien lo acompañe, quien lo inspire. Vamos a eso. Nunca falta el que le diga, no, vamos a celebrar porque estamos contentos. Pero vaya usted a acercarse a Cristo a ver si encuentra fácilmente quien le diga, hagámosle, vamos a orar. No, encontrará otra vez a orar. Otra vez. Nuestros obstáculos, la multitud de distracciones, la multitud de compromisos, la multitud de responsabilidades y la multitud de prioridades que cada uno construye. Usted se ve ahí un poco en el cuadro. Se ve en esa pintura diciendo, sí, hay una multitud de cosas que me roban el tiempo, las fuerzas, el aliento, el ánimo para acercarme a Cristo Jesús. Pero también el relato bíblico más adelante habla de que mientras Jesús observa, ve la fe de estos hombres, mientras Jesús se detiene y posa su atención en el comportamiento y en la determinación de fe que tenían aquellos, también en esa misma sala estaban otros que eran los escribas. Y aunque ellos estaban cerca, ellos no tenían las condiciones correctas para estar cerca a Cristo. Y hoy quiero hablarle, mi hermano, de manera específica. Ese es uno de nuestros grandes obstáculos cuando nos queremos acercar al Señor. Porque a veces no nos acercamos al Señor por la necesidad que tenemos genuina de Él como nuestro Señor y gobernante de nuestras vidas, sino que nos acercamos en un conocimiento, sí, ya yo sé, sí, Señor, aquí estoy, Señor, y aquí le mando la lista, y Señor, aquí esto, y Señor, aquí, mire, Señor. Bueno, los hombres, los escribas, tenían conocimiento de todo lo correspondiente a la ley, pero ellos mismos no podían reconocer en Cristo Jesús su divinidad. Se atrevieron a cuestionar que quién se creía Jesús. ¿Quién se creía Jesús? El sistema que nos rodea, hermanos, es una oposición muy, pero muy fuerte la que nosotros tenemos que enfrentar para podernos mantener en la búsqueda del Señor. Dígale que está a su lado. Nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días. Acercarnos a Dios es asunto de todos los días.
¿Cada cuánto se acerca usted a la mesa del comedor? O bueno, si no va a la mesa, porque ahora como que no todos usan una mesa de comedor. ¿Cada cuánto acerca una cuchara así a su boca? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto es nuestra cercanía? ¿Alguno pasa 2 días sin acercarse la cuchara a la boca? Bueno, siquiera un día. Hermanos, apenas nos levantamos y ya estamos pensando en qué. Y soltamos la del desayuno y ya estamos pensando. Uy, hermano. Y entre el desayuno y el almuerzo estamos pensando. Bueno, yo no. Yo soy gordita, pero no es de eso. Amados, nos acercamos a todo. Lo vemos todo como una necesidad y como una prioridad. Yo no estoy diciendo que es malo que usted coma, ni más faltaba. Pero si tuviéramos una tercera parte de la urgencia que tenemos por comer cada día, de esa misma urgencia, una tercera parte para acercarnos al Señor, nuestra fe sería fortalecida, muy fortalecida. Podemos acercarnos a Dios como se acercó la multitud. ¿Usted qué cree? ¿Cómo se acercó la multitud? ¿Cómo era? ¿Cómo podría ser la actitud de una multitud acercándose a Dios? Vamos a ver qué hace hoy. Con una curiosidad, con una probable expectativa, con una inquietud. Vamos a escuchar qué dice. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si es todavía como cuando lo escuchamos la otra vez. La multitud, con seguridad, tenía esas motivaciones al acercarse. Pero los escribas, ¿cómo se acercarían los escribas? Ellos iban para escuchar y cuestionar las palabras de Jesús. Iban como jueces, iban como unos espectadores, pero más bien en un nivel de descubrir cómo buscarle la caída y cómo encontrarle el error. Mis amados, solo los que se acercan con fe al Señor tienen su atención. No registra las Escrituras que antes de ese momento el Señor estuviera enfocado en la multitud o estuviera enfocado en los escribas. Todo el que se acerca a Dios con fe en su corazón recibe su bendita atención, porque Él escucha a los que con corazón dispuesto, atento, humilde, Él los atiende y Él los ve de una manera especial. El Salmo 101, creo que dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Segundo beneficio que tenemos al acercarnos correctamente a Dios. Porque no se trata de acercarnos, se trata de acercarnos correctamente a Él. Es que el que se acerca a Él tiene su perdón. Tiene su perdón. Versículo 5 en la parte B. Cuando Él ve la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Eso fue lo que encontró el paralítico, que logró bajar
por el hueco que otros hicieron en un techo. A propósito, ustedes no se pusieron a pensar todo el riesgo que corrieron los que subieron al paralítico, los daños que tuvieron que asumir después. Porque yo no creo que después de roto el techo vamos a mirar cómo salió el paralítico, y ellos dijeron por aquí, lo esperamos en la esquina. Porque no se ve más el registro de los 4. Los 4 lo bajaron y hasta ahí estuvieron presentes en el relato. ¿Cierto? Ahí lo dejamos. Mirará, si no sano, lo recogemos después. No, ellos no iban pensando eso. Ellos lo bajaron porque ahí iba a estar cerca. Y lo que ellos querían era acercar al paralítico a Cristo. Y cuando el paralítico toma la atención de nuestro Señor Jesucristo, Él trae sobre ese paralítico una expresión, porque los ojos de Jehová, cuando se posan sobre alguien, son para hacerlos libres. Cuando Dios pone sus ojos sobre uno de nosotros, es para tocarnos y para salvarnos. Es para perdonarnos. Hermano, el Señor Dios no envió a su Hijo unigénito para que fuera a la cruz del Calvario, para que usted y yo andemos en coche. Lo mandó, lo envió para que muriera, para que usted y yo recibiéramos perdón de pecados. Ese es el objetivo por el que el Señor Jesús vino, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Por cuanto todos pecaron, separación, están destituidos de la gloria de Dios. Y por esa razón, mis amados, cuando nos acercamos correctamente al Señor, lo primero que Él hace es darnos libertad en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y pareciera como que contradictorio, porque los amigos lo bajaron para que, ¿usted qué se imagina? ¿Para qué lo bajaban por ahí? ¿Para que fuera qué? Para que fuera sanado físicamente. Pero quiero decirle algo, hermanos, el milagro del perdón de los pecados es la mayor necesidad que todo ser humano tiene, pero también es lo que enfrenta un obstáculo más grande para poderse recibir por causa de la incredulidad. Por causa de la incredulidad. ¿Sería que el Señor Jesús se equivocó? ¿Por qué no dijo de una vez? Al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, sé sano. ¿Qué será lo más urgente para usted? ¿Que el Señor lo sane? ¿Que el Señor le transforme al esposo o la esposa? ¿Que el Señor transforme su hijo? ¿Que el Señor le provea bienestar económico? Hermanos, aquí queda evidente que la necesidad más sentida, más urgente de ese hombre era ser salvo. Ser salvo. Porque como dijo la misma Escritura, ¿de qué sirve que usted y yo tengamos los dos ojos si con ellos pecamos y nos vamos a perder? ¿De qué sirve que tengamos las dos manos si con ellas dos nos dedicamos a ofender al Señor y nos perdemos también? Lo que necesitamos tanto el paralítico de la época como nosotros hoy, entender cuál es el milagro más urgente que necesitamos todos nosotros, por el que tenemos que superar tantos obstáculos. Y es el milagro de entender, de discernir, de recibir, de apreciar, de buscar y anhelar el perdón, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice así: y estaban allí sentados algunos de los escribas. Escuchen, estaban cerca o lejos, en primera fila. Fueron de los primeros que llegaron, de los que pudieron ocupar un mejor lugar. Ellos, los cuales cavilaban en su corazón y decían esto:
¿por qué habla este así blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Dejémoslo hasta ahí. Mis amados, para los rabinos, dentro de la cultura judía y en el marco de los hombres que estaban allí como escribas, como maestros de la ley, ellos tenían un dicho, y el dicho de ellos era que ningún hombre enfermo podía curarse de su enfermedad hasta que le fueran perdonados todos sus pecados. Escuche, ¿qué hace cuando la gente no se acerca correctamente a Dios? Aún conociendo y aún ellos teniendo sus propios criterios, no pudieron procesar. Ellos mismos se encargaban de decir esto, que una persona con una enfermedad X podía ser sanada solo si primero era perdonada. Pero ¿cuál era el cuestionamiento aquí? ¿Cómo se le ocurre decir a este hombre, tus pecados te son perdonados? Mis amados, aunque la enfermedad no todas las veces es producto de una situación pecaminosa que se esté practicando, yo sí quiero decirle, Dios no nos creó con defecto. Su creación y su diseño fue perfecto, pero por causa del pecado del hombre en su momento, hablando del inicio del Edén, por causa de ese pecado en aquel tiempo, sí, el cuerpo entró en un estado de corrupción, en un estado de debilidad y en un estado de dificultad para mantenerse, porque está establecido que debe morir el hombre en esa parte física. Pero ellos tenían el pensamiento de que los hombres en enfermedad tenían un conflicto grande con Dios, quien estaba enojado con ellos. Era la percepción que podría correr en esa época. Alguien soportando un tipo de enfermedad fuerte era alguien que había ofendido a Dios de manera fuerte y radical. Mis amados, como ya les dije, la más sentida necesidad que tenía el paralítico no era exactamente recobrar su movilidad, era la condición de su alma. Y Jesús fue claro, lo dejó ver de manera abierta que lo que ese hombre necesitaba ese día, la urgencia que tenía ese hombre era de ser salvo. Y por eso él le da una declaración específica acerca de atender su problema. El problema de los escribas, mis amados, es que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. No creían en la autoridad de Cristo. No podían aceptar que Cristo era el Mesías Salvador prometido. Yo me pregunto, ¿usted ya cree que Cristo vino, murió, resucitó y tiene el poder y la autoridad para hacernos libres de toda atadura y yugo y esclavitud de pecado? Porque a veces podemos creer que creemos y no creemos, sabemos. Los escribas sabían muchas cosas, pero no habían desarrollado fe. No tenían fe en ese orden de ideas. Hermanos, la teoría sin fe, ¿qué pasa? ¿Cierto? Hay que
aunque no estamos proclamando la salvación por medio de las obras, la fe sí produce frutos, sí produce un actuar, sí produce un creer, un avanzar y un abrazar. El que no cree no puede actuar, no puede avanzar y no puede abrazar las verdades espirituales. Se quedan en teoría. La gran mayoría de ellas se quedan en teoría. El milagro del perdón, mis amados, sigue disponible hoy para todos los que nos acercamos correctamente a Dios. ¿Alguien necesita ser perdonado hoy? Todos los días. Por eso es que todos los días necesitamos acercarnos a Él. Porque todos los días necesitamos ser lavados más. Ciertamente, lo que Él hizo ya, los que tengan, levanten la mano los que tengan ya 10 años de estar conociendo o acercándose al Señor. Bueno, más de 10 para andar, más de 10. Ok. Lo que ya Dios ha hecho en nosotros hace más de 10 años atrás no tiene por qué ser la práctica de nuestra vida. Hoy lo que Él nos quitó, lo que Él dijo, tus pecados te son perdonados, María Fernanda. Hace 10 años atrás, tus pecados te son perdonados, María Fernanda. María Fernanda no puede estar viviendo en la misma condición de hace 10 años. Porque la obra del Señor es, ¿cómo es la obra del Señor? Completa. Y en el andar y en el caminar, el Señor va perfeccionando su obra en nosotros, porque todavía necesitamos ser tocados, limpiados, transformados, santificados, edificados, afirmados. Así dice la palabra del Señor. Mis amados, en estos tiempos tan difíciles, nosotros debemos acercarnos al Señor de la manera correcta. En esa casa, escuchen, ese día, en esa casa, solo se registra que el paralítico recibió perdón de pecados. Eso es terrible, porque había una ¿qué? Multitud. Porque había un grupo de personas que eran conocedores. Y solo se registra que uno entre una multitud, recibieron del Señor Jesús esa seguridad. Tus pecados te son perdonados. Por último, el que se acerca correctamente a Cristo recibe sanidad. Sanidad. Y me gustaría pues hablarle de la sanidad física, pero es que eso es... Él recibió ciertamente, el versículo siguiente dice, el Señor Jesús dice así. 9, voy a leer. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, tal cosa. Mis amados, ¿qué era más fácil? ¿Que él le dijera al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le dijera al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué era más fácil? ¿Sabe que cualquiera de nosotros puede decir? Más fácil decirle tus pecados te son perdonados, porque finalmente
Eso es algo que no vamos a ver. Es algo que no podemos comprobar. La sacó barata. Dijo, tus pecados te son perdonados. Ya. Pero ahora el Señor les dijo, como para ustedes esto es como si nada y no pueden aceptarlo y esto es como cualquier cosa. Entonces ahora yo también le digo, por la autoridad que tengo de parte de Dios para perdonar pecados, también le digo que por esa misma autoridad yo le digo y le ordeno, levántese, tómese el hecho y váyase para su casa. Mis amados, la autoridad de Cristo produce evidentes resultados. Y no solo, hermanos, no solo resultados efímeros, son resultados de transformación. Transformación, mis amados, en el área espiritual, en el área física, de todo el que se acerca a Él correctamente. Yo no sé cómo pudo haber hecho ese hombre eso. Porque después de que usted no camina, yo estoy pensando cuando ya vuelva a la normalidad mi rodillita. Yo creo que me van a mandar a hacer terapias porque ella está en una postura así como rígida. Yo me paro sobre ella y ella está ahí como resistida. Para que ella vuelva a articular así como me va a costar. Hermanos, la orden fue, levántate, toma tu lecho y anda, y enseguida el hombre se levantó, hizo el ejercicio y chao, me fui. Pero él no iba solo con su sanidad física, él iba con su alma sana, restaurada, con su mente, con su corazón, entendido de lo que era la obra de Cristo Jesús en su vida. Quien ha venido a Cristo, hermanos, no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. Tiene que ser transformado. Tiene que ser transformado. Porque es que lo que tocó, lo que está cerca, no es cualquier cosa. Es la autoridad sobre todo lo que existe. La autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el hombre fue traído en condición de paralítico, pero al salir de ese lugar, su vida había sido transformada. Fue transformado su interior y fue transformado también su exterior. El que ha venido a Cristo experimenta transformación en todo. Eso es lo que nos quiere mostrar esta verdad del paralítico. El Señor pudo haberle dicho, se sabe, fuera. Pero el Señor hace las cosas completas. Él hace como quiere. Él quiere rescatarnos. Él quiere librarnos. Él quiere levantarnos de nuestra postración. Usted y yo podemos estar postrados, atados al pecado, a los hábitos, a una manera de vivir incorrecta a sus ojos. El Señor hoy igualmente está aquí. Jesucristo ha venido con autoridad, ha establecido su reino en este lugar, en esta tierra también. Hay presencia de Él transformadora, hay presencia de Él para perdonar, para liberar, para rescatar, para levantar y para sustentar. ¿Cómo se está acercando usted a Dios? ¿Usted se está acercando como la multitud? A mirar qué pasa, a llenar un espacio. Sagradamente, ay, ya llegó Jesús, vamos porque ya llegó. Vamos porque ya es domingo. Vamos porque, vamos, nos sentamos allá porque, bueno, primero Dios. Oh, de verdad, nos estamos acercando como los 4 hombres y el paralítico. Mis amados, a Cristo siempre venimos con una urgente necesidad. Él es nuestra urgente necesidad. ¿Cómo te estás acercando hoy a Dios? ¿Como la multitud? ¿Como los maestros de la ley? Ya yo conozco, ya yo sé, ya yo tengo 10 años, ya yo tengo 15, ya yo tengo 1 año, ya yo hice todas las escuelas, ya yo pasé por todos los cargos de la iglesia, ya yo estoy por pensionarme de
de todos los cargos de la iglesia. Ya, yo, sí, Dios, sí, Dios es así, sí, Dios es bueno, sí. ¿Cómo? ¿Eso es evangelio? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre que eso es evangelio? Eso es extremo. ¿Cómo se les ocurre? Mire, los escribas, ¿cómo se les ocurre que eso es de Dios? Eso no es de Dios, eso ya raya. Tampoco para tanto. Eso ya es fanatismo. Porque los escribas se acercaban para cuestionarlo todo. En cambio, nos podremos estar acercando como quienes reconocemos que lo necesitamos a Él. Correctamente cerca. Y yo ese día terminé diciéndole al Señor, Señor, que yo entienda que debo acercarme a ti correctamente. Pase lo que pase, venga lo que venga y cuésteme lo que me cueste, yo debo acercarme a ti de manera correcta. Líbrame de acercarme a mí como la multitud. Líbrame de caer en el acercamiento a ti como los escribas o fariseos. Y dame un corazón tan impetuoso, tan capaz de superar todos los obstáculos necesarios con tal de acercarme a ti. Cierre sus ojitos allí, mi amado. Tal vez en medio de muchas cosas, nosotros ni siquiera con la intención, el caso de esos tres grupos, yo estoy casi que segura que los de la multitud, muchos de ellos tal vez querían conocer algunas cosas, pero no les alcanzaba para acercarse correctamente a Cristo. Los escribas, tengo que rescatar maestros de la ley que se acercaron a Dios o a Cristo de una manera diferente. Tengo que acordarme del maestro que vino a medianoche y se le acercó a Cristo tratando de entender, tratando de descubrir. Y entonces el Señor le reveló a aquel hombre que en las sombras de la noche tuvo un acercamiento diferente. Buscó el espacio, buscó y procuró Nicodemo venir a Jesús. Tal vez superando la multitud de argumentos y la multitud de situaciones que le rodeaban. Bueno, él, con algo diferente a muchos otros escribas y conocedores de la época, se acercó al Señor. Así muchos otros que registra la Biblia para cuando el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, dice la palabra que muchos lo seguían secretamente, por temores, por situaciones de la misma vida, pero procuraban acercarse a Cristo. Con seguridad el Señor quiere que usted y yo nos acerquemos a Él, como se acercaron estos 4 varones. Pareciera que los que tenían fe eran los 4. Pero a mí no me queda duda que el paralítico estaba conectado con lo que estaban haciendo. No podemos decir que el paralítico no tenía fe. Yo si no tengo fe, yo no me dejo. ¿Cómo me van a trepar por un techo? Que quieren acabar conmigo. No. El registro bíblico no dice que el paralítico tomara oposición. Él se dejó. Él dejó
que lo subieran por el techo. Él permitió que lo descolgaran. Él confió. ¿Saben quién confió? En la fuerza de 4 que lo bajaban por ese hueco. ¿Qué altura había? No puedo decirle, hermanos. Esto es algo que no está en el registro bíblico. Tendríamos que ir a los datos de construcción de la época. Pero tanto el paralítico como los 4, yo estoy segura que el Señor dijo, cuando vio la fe de ellos. Nosotros necesitamos caminar en fe, mis amados. Obstáculos siempre van a haber. Los obstáculos van a aparecer. Algunos obstáculos somos nosotros mismos. Nuestros temores y nuestras inseguridades. Algunos obstáculos provienen de personas, sí, ciertamente. Pero hay alguien más interesado en ser tropezadero para nosotros a la hora de acercarnos al Señor. Y usted y yo no podemos ignorar sus maquinaciones. Nosotros aportamos mucho a veces, pero ese enemigo de nuestra alma procurará estorbar en sus tiempos de búsqueda del Señor. Procurará ahorita decirle, no lo intente más. Procurará decirle ahorita, para luego, después. Así como estamos bien. Bueno, esos son obstáculos que ponemos en nuestra mente.